¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan en esta ocasión desde Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. El día de hoy tenemos otra charla interesante con colegas, con amigos que desde otra parte del mundo están trabajando proyectos muy similares al que estamos trabajando aquí en Jalisco, aquí en México. Y me da mucho gusto poderlos saludar. Esta tecnología, hablábamos antes de entrar al aire, nos permite estar conectados, estar en comunicación, en contacto, desde muchos kilómetros de distancia, y eso nos da mucho gusto porque la tecnología, cuando se usa para bien, definitivamente ayuda a cumplir con objetivos. Tenemos en la pantalla, tenemos en la línea a nuestros amigos desde Argentina, desde Buenos Aires. Quiero saludar con muchísimo gusto a Luciana Moser, quien es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria. Luciano, un gusto, un abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Samuel. Un gusto poder estar conversando con el canal Parlamento, un canal que ha surgido casi con muy poco tiempo de diferencia que la asociación. Somos casi, hemos nacido casi al mismo tiempo, así que venimos siempre siguiéndolos de cerca, y un gusto poder saludar y poder aportar a todo lo que sea la comunicación audiovisual parlamentaria, democrática en América Latina, que es nuestro objetivo. Poder difundir, poder promocionar, poder profesionalizar y poder transmitir todo lo que implica este trabajo nuestro y el que hacen ustedes también y todas las televisoras. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros, Luciana, que hayas aceptado este conversatorio, esta charla. Y también quiero saludar a nuestro amigo Luis del Giovannino, quien es secretario general también de la ALCAP. Muchas gracias, Luis. Un saludo. Espero que estés bien, que te encuentres bien y pues satisfecho de que estés aquí con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, Samuel, muchas gracias y un beso para Luciana. Estamos, yo en mi caso, desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, con mucho frío hoy, así que a ver si nos contagian un poco esa temperatura que tienen en Jalisco. Samuel, es un placer enorme poder compartir y escuchar a tanta distancia una problemática y unos sueños que tenemos compartidos y poderlos profundizar en el pensamiento y en la reflexión de algo que nos viene motivando desde hace tiempo a estudiar, a comunicarnos, a conocer gente que en todos los países está buscando estos procesos de comunicación tan propios de esta nueva época, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con las comunicaciones. Así que un gusto y a sus órdenes, como siempre. Pues, ¿por qué no iniciamos por esta parte precisamente? Me llama mucho la atención cómo surge la ALCAP, la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria. ¿Por qué nace? ¿Cuál es el sentido, el objetivo? Además, de manera prácticamente pues altruista, ¿no? Con muchas ganas de hacer las cosas más que con un presupuesto o con un gobierno detrás del proyecto. Y eso me llama mucho la atención desde el principio, desde la primera vez, se los comento, que escuché de esta asociación, de la cual, por cierto, Canal Parlamento, el Congreso de Jalisco, es parte, porque firmamos un convenio a finales del 2018, y nos llamó mucho la atención porque nosotros creemos mucho en la solidaridad, en el trabajo conjunto, en el trabajo comunicado de los diferentes entes de gobierno, de los diferentes pueblos. ¿Cómo surge el CAP? Practícame, Luciana. Sí, bueno, en principio surgió como una iniciativa de varios profesionales del área que veníamos justamente trabajando en red y compartiendo información a través de encuentros. Yo estaba trabajando en la producción de lo que era la televisión del Parlamento Latinoamericano. Así comencé a organizar, paralelo a las asambleas que hacía el Parlamento, unos encuentros con las distintas áreas de comunicación y televisoras de los parlamentos que formaban parte de este Parlamento regional. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, a compartir experiencias, empezó a fortalecer el vínculo y vimos que era un área que estaba necesitando como decís bien vos, de la solidaridad, de la cooperación y también de un fortalecimiento en favor de la integración, de difundir, de profesionalizar el trabajo, de darle visibilidad
y de que adquirieran la relevancia que estaba necesitando la comunicación audiovisual parlamentaria. Pensábamos que había que defender las comunidades, la pluriculturalidad, el derecho a la información y todo, y fortalecer estos vínculos que estábamos gestando, todo para hacer realidad esta colaboración, esta integración, etcétera, a través de la creación de esta red. Y América Latina tiene una gran tradición, sobre todo también en televisión, con otras redes, desde la ULCRA, que surgió en el 85, la Junta Andina de Fomento en los 90, en el 2000 la red tal. Bueno, hay una historia de colaboración, de cooperación, de trabajo en red que nosotros queríamos retomar, pero dándole una especificidad concreta, porque este trabajo, más allá de ser un servicio público, el derecho a la información, tiene unas características muy, muy peculiares, y ahora, bueno, lo que veníamos también hablando, ¿no? Con las nuevas tecnologías, bueno, que era necesario conformar una red parlamentaria latinoamericana, no solo latinoamericana básicamente, porque era nuestro objetivo, pero también con una comunicación con el resto del mundo, para poder difundir en otras partes del mundo lo que se hacía acá en Latinoamérica y el Caribe, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver básicamente con la cooperación, con la integración, con la profesionalización, y todo fundado en el derecho al acceso a la información, a la transparencia que tiene la ciudadanía, ¿no es cierto? Así fue que surgió, y bueno, gracias a Dios tuvimos el apoyo de varios parlamentos, de varias televisoras, y pudimos empezar a funcionar. Puede complementar Luis por ahí un poco lo que estoy contando. Tal cual lo que dice Luciana. Yo creo que la primera década del siglo XXI ha sido rico en el proceso de comunicación, en la expansión de los procesos de comunicación que se dieron en todos lados. Y en el caso de América Latina, también el espíritu democrático que empezó a desarrollarse en todo el continente, ¿no? Viniendo de 20 años o de 30 años de dictaduras en diferentes países, donde por supuesto estos procesos de comunicación democrática estaban totalmente impedidos e imposibilitados. Mucho más lo de los parlamentos, que prácticamente en las dictaduras no existen, es lo primero que desaparece. Y lo que vimos en los encuentros que logramos hacer en Panamá, los primeros encuentros del Parlatino, también descubrimos que en donde habían surgido los canales, los problemas eran los mismos, digamos, bajo presupuesto, no estaba profesionalizado, aparecían las pantallas mostrando lo que pasaba en algún recinto, pero sin ninguna lógica, ni siquiera con un concepto académico que le pudiera dar un sustento, como las imprentas, por ejemplo, que tienen sus propios protocolos de trabajo y su propia construcción, o están formando parte de los reglamentos internos. Hemos visto que los canales de televisión, salvo el caso de México o el caso de Brasil, donde empezaron a ver las primeras experiencias, no formaban parte de los organigramas de reglamentación que tuvieran los parlamentos, porque era algo totalmente novedoso. Entonces vimos que no había presupuesto, no formaba parte de los reglamentos académicos, había una gran dependencia o ignorancia sobre lo que pasaba entre los diferentes países latinoamericanos, digamos. Nosotros tenemos una visión de lo que pasa en el gran país del norte, pero no había relaciones horizontales de red entre lo que sucedía en los países latinoamericanos, en el ámbito parlamentario, totalmente ignorante. No sabíamos de qué estaba debatiendo Ecuador o qué debatía Perú o sobre qué estaba discutiendo Paraguay. Entonces esto también implica que la idea de pensar la patria grande necesita medios de comunicación que respondan a ese concepto de patria grande, y por otro lado una necesidad imperiosa de construir ciudadanía, de generar una mayor consolidación democrática en muchos países donde no es costumbre la democracia, desgraciadamente, y donde no se la valora y no se la defiende como debería hacerse. Entonces, estos problemas, estos tópicos, nos llevaron a pensar que era interesante poder intercambiar información y fortalecernos en esta mirada para dar una herramienta que pueda servirle a los canales parlamentarios para tomar experiencias y para relacionarse y ir mejorando. Generalmente también
con los intercambios, como decía Luciana, ¿no? Generar ese intercambio tan necesario que tenemos de poder conocernos más, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, yo tengo una pregunta para los dos. Me gustaría que los dos me la respondieran. Yo debo decirles, es mi primera experiencia en un canal parlamentario. Tuve mucha comunicación y contacto con el canal del Congreso de la Unión cuando recién iniciaba en los 90s, y tuve la oportunidad de conocer muy bien a su primer director y con el que tuvimos muy buena comunicación, Virgilio Caballero. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención ahora que tuvimos la experiencia, que por cierto estoy documentando, me interesa mucho que generar un documento que pueda compartirse y que pueda con los diferentes canales de televisión legislativos de Latinoamérica y de México se pudieran documentar y compartir estas experiencias, porque una de las cosas que más me llamó la atención es la duda de algunas personas, que muchas veces son periodistas, por cierto, que dicen que para qué sirve un medio legislativo, que no tiene ningún sentido, que es tirar el dinero a la basura, que no tiene razón de ser, porque finalmente a nadie le importa lo que hagan los diputados, y que entonces si no tiene un rating importante, como si fuera una televisora comercial, un partido de fútbol, pues entonces ¿para qué existen? No tiene ninguna fundamentación, digamos, ninguna razón de ser. Y insisto, muchas veces se dice que es un dinero muy, como bien lo apuntaban ambos, con muy escasos recursos, pero hay personas que dicen que es un dineral. Y bueno, pues esas voces dicen que no tiene ningún sentido, que no deben de existir. ¿Para qué gastar en eso? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Porque ustedes pues tienen una experiencia muy importante. Luis Giovanilo, tú fuiste director de TV, de Diputados TV Argentina, y Luciana, tú has estado en el Senado en la parte de comunicación y de los propios medios digitales que tiene el Senado, entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes? No, empiezo yo con algo y lo dejo seguir a Luis, que bueno, igual sé que estamos más o menos en la misma línea. Me parece que una de las funciones que tienen también las televisoras parlamentarias es una cuestión de construir la ciudadanía a través de cuestiones pedagógicas. El canal francés tiene como su lema información, civismo y pedagogía. Está el derecho a la información seguido por la construcción de ciudadanía, y ahí detrás hay una labor pedagógica donde el canal también tiene que construir ciudadanos responsables, y ahí tiene esa función, a esa gente que cree que ahí es donde tenemos que llegar, a esa gente que cree que el canal no es importante hacerles entender, hacerles comprender. Hay atrás como un trabajo pedagógico, estratégico para poder llegar a la gente. Digamos, lo primero es el derecho a la información que tiene la gente, ¿no? Digamos, el Parlamento abierto y transparente necesita, así haya una sola persona que lo quiera ver, o sea, no se puede regir por una cuestión comercial la existencia de la comunicación audiovisual parlamentaria, porque toda persona tiene derecho a saber lo que acontece dentro de su Parlamento, lo que se está hablando, lo que se está trabajando, ¿no? Pero creo que atrás de estos canales hay también un trabajo de construcción, como lo ha habido también con otras televisoras públicas en los diferentes ámbitos científicos, culturales, educativos. Estas televisoras tienen una función para mí en ese sentido, del derecho a la información, de la construcción de la ciudadanía y pedagogía, y hay que ir en ese camino para que la gente entienda y que poder llegarle a la gente, que a la gente le interese lo que sus parlamentarios están tratando, porque lo que están tratando es lo que va a marcar sus condiciones de vida, cómo van a vivir, qué les va a pasar. Son cosas que los afectan en su vida directa y cotidiana. O sea, que ellos deberían querer estar informados, saber, hay que buscar la manera. Es un camino que se está transitando hace muy poco. En América del Norte, digamos, surgió un poco antes el tema de los canales parlamentarios, pero con un modelo que eran unas asociaciones de las cableras de Canadá, de Estados Unidos, que formaron los canales parlamentarios. Después sí, a fines de los 80, 90, comenzaron a aparecer otros modelos institucionales por ahí dentro, como decía bien Luis, el de México, el de Brasil, o el de Inglaterra, en Europa, el de Francia, donde
el de Brasil, por ejemplo, siempre el canal dependía de la presidencia, ¿no? Como sigue pasando en muchos canales. Entonces había como un modelo más atado al cable, a lo comercial, a lo corporativo, que decía que esto le daba independencia política, cosa que podemos poner un poco en tela de juicio, viendo lo que las corporaciones mediáticas están operando y trabajando, sobre todo en nuestro continente últimamente. Y después, es verdad que algunos decían, bueno, se está gastando plata, como bien vos decías, que para los ciudadanos por ahí les resuena mucho a veces, en hacer propaganda al poder político que ocupa la presidencia de la Cámara de turno y no tiene ninguna otra función. Y entre esas dos cosas hay otras posiciones, hay otras funciones que tiene el canal, otros modelos que se pueden gestar, como el de México o el de Francia, que tienen otras formas de funcionamiento, de administración. En México tienen esta comisión bicameral donde está el defensor de audiencias, está la sociedad civil. En Francia lo mismo, hay un consejo de administración donde hay autoridades que la sugiere la presidencia, pero se hacen acuerdo de todos los grupos, y después todos los grupos parlamentarios, más allá de la cantidad de miembros que tienen, participan de la administración del canal. Y bueno, esos son modelos que tienen que ver por ahí para mí más con esto, ¿no? De cumplir con este derecho a la información, de construir ciudadanía y de este trabajo pedagógico que tienen que hacer los canales, de formar al ciudadano, o sea, no solo de informar, sino de formar al ciudadano en lo que es la tarea parlamentaria. Y lo dejo a Luis, porque por ahí estoy hablando mucho. No, muy bien, muy interesante. Luis, por favor. Mirá, yo a veces todavía me pregunto, Samuel, ¿por qué será que nos tiran tanto con esto de que para qué gastar más plata, por qué tener que hacer? Digo, cuando escucho ese tipo de discursos, ¿no? Se me hace cosa pensar que acá no debería haber una grieta con otros canales o con otras corporaciones económicas vinculadas a la comunicación, porque justamente la estrategia mía, por ejemplo, en particular, te cuento una experiencia personal de Diputados Televisión. Cuando empezamos a transmitir las sesiones, nosotros transmitíamos las sesiones de manera completa y pusimos sistema robotizado dentro del recinto y vimos, cuando entramos al recinto a desarrollar el proceso de comunicación, vimos que había lugares en la barra, digamos, que estaban destinados a diferentes canales de televisión. Incluso tenían palcos ya con su chapita puesta y ahí tenían que ir ese canal y no podía ir otro, digamos. Ese canal sí tenía acceso a la barra, pero otros canales no. Ese sí, porque tenía presupuesto, porque tenía económicamente, podía ir y filmar lo que ellos quisieran dentro de lo que no. Poner la cámara adentro y mostrarme tal diputado haciendo tal cosa, mostrarme tal cosa, digamos, con una intencionalidad clara desde el punto de vista periodístico, que está muy bien porque hay libertad de expresión y además Parlamento viene de la eterna Grecia, donde vemos que eran los lugares públicos donde se podía acceder y mostrar lo que hacían los representantes de cada sector, incluso el Senado romano, ¿no? Es uno de los elementos indispensables para entender este proceso de vida política que hoy llevamos. Cuando yo llegué y propusimos el armado del canal, les ofrecimos a todos los canales enviar la señal parlamentaria con la transmisión de toda la sesión. Inmediatamente los canales dejaron de mandar sus propias cámaras, dejaron de mandar su personal, porque económicamente a ellos les resultaba muy costoso tener un camarógrafo, tener un productor, tener un montón, digamos, hasta desde ese punto de vista nosotros entendimos que el proceso de comunicación parlamentaria tenía que estar asociado a los canales, tenía que ser un productor de contenidos para los canales, para las radios, para los diarios, digamos. Nosotros teníamos que ser un difusor de lo que sucedía ahí de carácter institucional. Y de alguna manera fuimos ganando ese espacio de no confrontación, porque en verdad terminábamos beneficiándolos, económicamente los beneficiamos. Al no tener que tener turnos todo el tiempo, renovando personal para estar filmando y viendo, y solamente tener una cámara para hacer algún tipo de nota de ocasión en pasos perdidos en el salón anexo, esto implicaba económicamente una ventaja para ellos.
Y así también sumamos en ese campo a la posibilidad de que canales del interior, con muchísimo imposibilidad de estar en Capital Federal, que pudieran recibir información de primera mano, sin intermediarios, y pudieran utilizar esos contenidos en sus propios informativos, para sus propios diputados, para sus propios representantes. Es decir, que le abríamos un campo que no lo tenía nadie y que ellos no iban a poder cubrir porque no pueden tener corresponsales en Buenos Aires con el costo que eso implica. Así que hasta desde ese lugar hay que pensar que la comunicación parlamentaria tiene que ser un aliado de los medios de comunicación comerciales, porque les dan los contenidos que ellos necesitan para después procesar y trabajar la noticia. Pero también hay otro error, por eso yo voy un poco más allá de lo que dice Luciana. Yo creo que la transparencia es fundamental en el proceso democrático. Si nosotros no somos transparentes, no podemos estar dentro de una democracia plena. Entonces, la mayor amplitud de expansión en mostrar y rendir cuentas de lo que se hace con la cosa pública es una obligación del Estado y es una obligación de los parlamentos, del Poder Legislativo, mostrar públicamente todo lo que se resuelve y cómo se resuelve, quién vota de determinada forma, cómo lo hace cada bloque, qué sentido tiene, qué fundamentación le dan a una interpretación de la ley, porque nosotros tenemos en el Código Civil de la Argentina incorporada la voluntad del legislador como fuente del derecho. Ahora, para conocer la voluntad del legislador, tenemos que escuchar lo que el legislador dijo en la sesión, la forma en que votó, cómo se expresó para poder darle sentido a un proyecto de ley que está por aprobar. Entonces, yo entiendo que ahí el canal de televisión y la comunicación legislativa incluye un rol institucional propio de la democracia, más allá del modelo comercial de los medios de comunicación que conocemos de carácter periodístico, digamos. Hay un rol institucional que tiene que ver con la transparencia del Estado y con mostrar la rendición de cuentas a los ciudadanos, sea 1 o 100 los que estén con posibilidad de verlo. Hay que tratar de que sea de la forma más libre y llana posible para que pueda acceder todo ciudadano. Samuel, vos decías, incluso antes de iniciar la charla, que tenías algunos inconvenientes con algunas cableras, porque si te suman o no te suman dentro de su grilla y que te piden un dinero para poder incorporar el canal. Y yo entiendo que ahí es indispensable el rol del Estado, obligando a todo difusor de contenidos a tener dentro de su grilla al canal parlamentario, porque hace al rol democrático, hace a la construcción de ciudadanía, y es una obligación del Estado promoverlo, porque si no nos van a llevar puestos las corporaciones, que evidentemente en muchos aspectos es lo que está sucediendo. Y otro, para terminar, nosotros cuando pensamos diputados de televisión lo pensamos en 3 ejes. Primero, debía ser una herramienta del legislador, porque es un espacio donde el legislador puede encontrar elementos, puede debatir con otros legisladores, puede mirar y estar viendo qué es lo que hace otro bloque, porque si no cada bloque hace y mira su propia quinta, así poder entender lo que está sucediendo más allá. El canal parlamentario debería ser una herramienta legislativa para discutir los proyectos de ley, para ver a especialistas, para entender determinadas temáticas y llamar para poder ver algún documental o tener acceso a algún tipo de documento fílmico o periodístico sobre determinados temas que van a ser tratados luego en el común. Entonces tiene que ser un bagaje de conocimiento para que los legisladores puedan contar con herramientas suficientes cuando tienen que votar por sí o por no en un proyecto de ley. Después tiene que cumplir este rol que yo te decía, de transparencia y de rendición de cuentas. Tiene que estar a la vista de todos para que la opacidad... Ustedes tienen en cuenta que los parlamentos antes trabajaban como de noche, a oscuras. Se decía que las leyes salían entre gallos y medias noches. Es decir, que se escondían para poder votar las leyes que van a regir la vida de todos nosotros. Eso no puede suceder más en una democracia madura y moderna. Tenemos que hacerlo de cara a la gente. Y por último, lo que decía Luciana, ese rol pedagógico, construir ciudadanía. Una democracia es más democracia en la medida en que puede ir
perfeccionando sus mecanismos de representación en todo el tiempo. Y conociendo a nuestros representantes es una forma de ir mejorándola. Esta es un poco la idea, y por eso digo, me quiero desmarcar de esa mirada, Samuel, que muchas veces nos ponen de entrar dentro de lo que son los medios comerciales. No somos un medio comercial, ni lo debemos ser. Tampoco debemos asemejarnos a un medio comercial, porque no tenemos nada que ser ahí. Nosotros tenemos un rol institucional en el campo de la democracia y de la construcción de ciudadanía. Claro, totalmente de acuerdo con Luis y con Luciana. De hecho, en algunas ocasiones, a manera de broma, decía, cuando estaban estos debates, de para qué un canal parlamentario, que no es un tema de rating, porque si fuera, pues basta pasar un partido de fútbol para que nos vean. No sé si... Aquí lo interesante es que si nosotros vemos en nuestro proyecto que tiene 1 año y algunos meses, o sea, es un proyecto muy nuevo, muy reciente, sin embargo es el primero en todo el país fuera de la Ciudad de México. Es el primer canal legislativo parlamentario fuera de la Ciudad de México, en algún estado, en alguna región del país. Y bueno, pues eso lleva a una serie de situaciones muy importantes porque, debo decirlo, el canal del Congreso de la Unión, de la Cámara, de la Bicameral, diputados y senadores, pues estamos hablando ya de más de 20 años de experiencia, con una infraestructura muy importante, con tecnología, con recursos humanos, ya aprobada la herramienta porque la gente lo ve cuando le interesa algo, lo ve, y cuando no lo puede sintonizar en vivo, tiene la gran ventaja, que nosotros lo hemos comprobado también, hablamos de las tecnologías, de que ya quede ese archivo audiovisual de todo lo que tú estás transmitiendo, sesiones, comisiones, foros, todo va quedando en un gran archivo audiovisual digital, en donde la gente, ahora que hablaban ambos de transparencia, hace poco nos llegó una solicitud de transparencia donde nos pedían los videos de unos procesos que se hicieron de exámenes para algunas posiciones de magistraturas, y fue tan sencillo como en lugar de que nos hubieran tenido que traer un disco duro de 8 terabytes para que viera todo el mundo de video, porque eran horas y horas y horas, y sin embargo lo único que les dimos fue los links directos, donde ellos desde la comodidad de su casa en la computadora le dan clic y son remitidos a esos archivos, a esos videos, que todos se suben y todos quedan ahí. Digamos, nosotros una de los proyectos que nosotros mencionábamos mucho en nuestra estrategia de comunicación es convertir al Congreso, al recinto legislativo, como una caja de cristal, que si se discuten las cosas de una manera o de otra, que si el ciudadano no cree que están siendo honestos o etcétera, pues lo está viendo ya en vivo. O sea, es una herramienta que ya tiene. Antes, pues como bien ustedes apuntaban, no sucedía eso y se quedaba la interpretación y a la pluma o al micrófono de quien lo transmitía, no directamente de lo que sucedía en el Congreso. Luis, te veo como que quieres participar. No, exactamente eso. Los parámetros de gobierno abierto que se vienen discutiendo a nivel global plantean la rendición de cuentas y la transparencia como elementos esenciales en la construcción democrática. Y yo creo que ahí los canales parlamentarios tienen que jugar un rol determinante en estos pensamientos de un paradigma democrático moderno, digamos, ¿no? Esto es un poco, asentía perfectamente lo que estás conversando, y quería agregarte que acá, el año pasado, en la Cámara de Diputados se designó al defensor del niño, niñas y adolescentes, y se hizo el examen para la defensoría en el ámbito del recinto, y ese examen se fue transmitiendo a través de las redes y del canal, y luego cuando se quiso impugnar la designación por alguna situación de alteración que había sucedido en el canal, en el recinto, en el momento del examen, la misma comisión que se había creado para la conformación de esta defensoría
tomó como prueba y elemento de que no había habido alteraciones la transmisión íntegra del examen por medio del canal de televisión de la Cámara de Diputados. Es decir, ahí tenemos un planteo claro donde hubo un rol de legitimación, de legalidad observada por todos, de que se habían cumplido los parámetros para poder designar en este caso a los postulantes a defensor del niño. Y me parece un buen ejemplo, por lo menos fue la primera vez en que un fundamento de designación, cuando se quiso impugnar, tenía como elemento el hecho de haber sido transmitido por el canal. Claro. Luciana, ¿tienes algo que apuntar? No, estoy obviamente totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, ¿no? El tema de la transparencia y justamente el tema de existir del canal más allá de lo económico tiene que ver no solo con esto de transparencia, sino de este servicio público. Los canales parlamentarios tienen que ser considerados servicios públicos, y creo que ahora con todo el tema de la pandemia esto se puso muy de relieve. Acá cuando fue el confinamiento, el aislamiento, entre los trabajadores esenciales de los congresos estaban específicamente las partes de comunicación y de comunicación audiovisual, los congresos, que permitieron a las personas poder ver las reuniones de comisión, las sesiones remotas o mixtas en el caso de algunos parlamentos, y eso, pusieron de relieve que los canales parlamentarios, que la comunicación audiovisual parlamentaria es un trabajo esencial y de servicio público que va más allá de los costos, etcétera. Y me parece que ahora con todo este entorno digital y de nuevos medios, y con todo este tema de la pandemia, fue un momento clave donde todos estos medios parlamentarios creo que han ganado en legitimidad también, me parece. Claro, claro. Pues creo que los tres coincidimos en estos tres puntos fundamentales. Los canales legislativos cumplen una función muy importante al permitir que el público, que la gente tenga acceso y derecho a esa información. La construcción de ciudadanía, que es algo que a mí me parece fundamental y no veo ninguna otra explicación más adecuada para un canal legislativo, y la transparencia, que va ligado al tema de parlamento abierto, que bien apuntaba Luis, es un tema que está de moda completamente en los parlamentos latinoamericanos y en los europeos, aunque creo que allá ya nos llevan un poquito de ventaja. Y ahora apuntaste algo, Luciana, muy interesante, algo que lo traía yo en la agenda para platicar con ustedes, y es precisamente la pandemia, es decir, cómo los canales legislativos, los que ya tienen muchísimos años, el de Canadá, que creo que data del 74, tuvimos que, digamos que no estamos preparados para una cosa así. Nadie estaba preparado para una situación extrema como esta. El H1N1, que pegó muy fuerte en México, no se compara en lo más mínimo con esta situación, que es, digamos, está inmersa a nivel mundial. Pero los canales legislativos cumplieron ahí también, me parece, hemos cumplido con una función muy importante, que es de seguir comunicando lo que está sucediendo en un parlamento. El tema que bien decían de las sesiones virtuales, que incluso en el caso de Jalisco ya quedaron legisladas, ya quedaron dentro de la ley orgánica, ya tienen una validez, ya tienen, digamos, tienen validez, son legales, y creo que ante la situación compleja que seguimos viviendo, pues van a seguir cumpliendo una situación muy importante. Ahora les comentaba antes de entrar al programa que en el Congreso de Jalisco hoy mismo tenemos una situación ahí con algunos casos de COVID que se están investigando, se están revisando, y mientras tanto pues las labores se disminuyeron a lo mínimo posible por un tema de seguridad para todos y de responsabilidad también para social, para los trabajadores y para los ciudadanos que iban al Congreso, porque están las puertas cerradas, entre comillas, y el canal Parlamento pues tiene que cumplir esa función de seguir comunicando. Hoy tuvimos una agenda virtual con un foro sobre vivienda, encabezada por la diputada Mirza, y bueno, pues digamos que el canal sigue cumpliendo con eso. ¿Cuáles serían estos retos
que tenemos los canales legislativos desde la perspectiva de ustedes frente a esta pandemia, frente al COVID. Empezamos contigo, Luciana, por favor. Bueno, como bien decías, hay canales que ya tenían cierta estructura. Acá en Latinoamérica, el caso de Brasil o Chile, que ya contaban con algunas tecnologías y programas para sesiones remotas que solamente tuvieron que complementar o adaptarse con alguna plataforma. Pero bueno, todos los demás países tuvieron que afrontar muchos desafíos. Primero, como decías bien vos, el tema de la legalidad de las sesiones virtuales en muchos casos, reglamentarias de procedimiento, de identificación de los legisladores, de seguridad. Hubo varios casos también en organismos internacionales, no conozco en parlamentos, pero sí, por ejemplo, en una reunión que hubo en el Día del creo que era el Día del Multilateralismo, que celebraron la Unión Interparlamentaria con Naciones Unidas, se hackeó la reunión, aparecieron imágenes, audios, videos que no eran inapropiados, se tuvo que suspender la reunión, así que hubo que enfrentar como muchos frentes, ¿no? Para los canales. Como te decía antes, creo que a los canales le dio igual la posibilidad de legitimarse como actores importantes dentro del proceso democrático, dentro de la transparencia, que es lo que venimos hablando. Creo que si no hubieran estado los canales y las tecnologías a disposición de esto, los parlamentos hubieran estado en off, digamos, ¿no? Apagados, y el funcionamiento, los procesos democráticos hubieran encontrado límites que gracias a Dios se pudieron superar y eso no pasó. Los parlamentos siguieron funcionando, siguieron cumpliendo sus funciones, obviamente con restricciones, ¿no? Pero creo que a los canales parlamentarios en sí les dio una posibilidad de que la gente entienda, de legitimarlos, de encontrar un espacio de mayor relevancia que el que venían teniendo, ¿no? Como que mucha gente se conectó a ver por ahí que antes no sabía, de reuniones de comisiones que se hacían, y con todo esto de, se cerró el Parlamento, ahora qué pasó, y se enteraron, no, que estaba la comisión y que había la comisión de vivienda o de economía o de salud, que los ministros iban a rendir cuentas y que lo podían ver por internet, y encontraron un lugar, creo que no hay que perder de vista, y hay que seguir trabajando porque no se queda ahí, pero que encontraron un punto donde pueden legitimar su existencia como medio, no solo como medio digital, como servicio público, y en ese sentido creo que en un punto fue beneficioso. Por supuesto que es una situación de contingencia que no va a durar para siempre, pero creo que a los canales les dio una presencia importante que le dio un aire al proceso democrático que antes no tenían los canales por ahí, ¿no? Que les dio también mayor visibilidad al trabajo que se hacía, y que se descubrió eso, que era un trabajo esencial, que tiene que ver con la transparencia, con la apertura del Parlamento, del gobierno, y en ese sentido creo que fue positivo. No sé, Luis, ¿qué opina? No, totalmente de acuerdo. Mirá, Samuel, antes de marzo, los que hablábamos de esto éramos 4 gatos locos, digamos, y pensábamos en proyectos, éramos unos extraviados mentales, digamos. No éramos vistos como en el centro de la escena. Y sin embargo, después de marzo empezamos a tener informaciones y referencias sobre las actividades parlamentarias con contenidos audiovisuales por todos lados, y la necesidad de contar con el audiovisual para poder desarrollar lo que no se podía hacer de manera presencial, y pensar en las reuniones virtuales y tener acceso a las comisiones desde largas distancias, como nos pasa en Argentina, que nosotros tenemos 4.000 kilómetros de diferencias, y muchísimos representantes que están aislados o que están en sus provincias sin posibilidad de comunicarse o de llegar a Buenos Aires. Sin duda, para mí, la pandemia es una gran oportunidad para los canales parlamentarios, es una gran oportunidad para ponernos en el centro de la escena y empezar a pensar juntos y debatir un modelo de comunicación institucional para el futuro. Porque para mí la trampa es que los canales quieran parecerse a los canales comerciales.
y que busquen esa idea de rating y que tengan informativos como si fueran los informativos de los canales comerciales, y no es así, no es el destino y no es el objetivo de creación de estos canales. Estos canales tienen un rol institucional mucho más relevante que el de contar lo que pasa, es construir lo que va a pasar en el futuro. Yo considero que en este armado de construir o pensar una sociedad del futuro, estamos un pasito adelante nosotros en haber pensado y proyectado esta idea de cómo las nuevas tecnologías tienen que entrar en uno de los poderes del Estado, que es el poder más democrático, que es el poder más amplio, es el poder que más necesita todo el tiempo de legitimizarse y de construirse con mejor claridad, que es el poder legislativo. Yo entiendo que estábamos ya antes de la pandemia dentro de lo que consideramos la revolución digital. Estábamos dentro de esa revolución digital, pero que esta pandemia aceleró esa conversión hacia lo digital que vemos en todos lados. Vemos en el análisis de datos, en la robótica, en el teletrabajo ahora, bueno, esto está enmarcado dentro del teletrabajo, en la enseñanza virtual, todos hemos tomado algún curso de algo desde nuestras casas, es decir, que estábamos dentro de ese proceso de cambio paradigmático en la forma de comunicarnos. Y creo que los canales parlamentarios, más allá de ser canales propiamente dichos, tienen que pasar a pensarse como plataformas de comunicación, con diferentes manos, como los pulpos, ¿no? Que tendrá que estar en las redes sociales, que tendrá que estar en Twitter, que tendrá que estar en YouTube, que tendrá que tener varias formas de difusión y de expansión sobre lo que está sucediendo, pero que no tiene que perder la centralidad de la comunicación directa, llana y libre, lo más libre posible, digamos, desde la posibilidad de que cualquiera pueda sintonizarlo desde un televisor sin necesidad de tener que pagar un abono y sin necesidad de tener que pagar un proveedor de internet, digamos. Que para mí fue la última gran revolución de la libertad de la comunicación, que fue la televisión digital. Después vinieron las redes y estamos en un marco de plataformas en donde tenemos mediadores todo el tiempo, ¿no? Que son las grandes corporaciones que se llevan la parte más importante de la torta y que van a ser quizás los que moldeen este proceso de comunicación en el futuro, por lo cual nosotros tenemos que ser una herramienta de construcción y de defensa de la dignidad del ciudadano y de todos sus derechos. Digamos, yo planteo que estos canales tienen que preservar la dignidad de cada ciudadano, la intimidad, la información, y fundamentalmente la identidad de cada uno de nosotros. Y en este rol, creo, dentro del paradigma de lo que pienso de las sociedades estas que se vienen, tan tecnificadas, tan, complejas, nuestro rol como comunicadores institucionales tiene que ser esencial y tenemos que debatir juntos sobre ese papel en el futuro, porque las grandes corporaciones van a atentar contra la democracia. Hoy ya sabemos que pueden manipular procesos de pensamiento y de opinión y de decisión en las votaciones. Ahora, ¿cuál es el recurso que va a tener el ciudadano común para poder definir y pensar en su propia vida y su propio futuro y su propia construcción política? Y dependerá de medios confiables, y nosotros debemos ser un medio confiable. Debemos generar la confianza suficiente y necesaria para pensar que el ciudadano tiene que confiar en que la información que va a proveer un canal parlamentario tiene que ver con una construcción de ciudadanía y no con otra cosa. No, y además, hablando de todo un poco en cuanto a la consolidación de estos proyectos, pues tampoco estamos hablando de cantidades exorbitantes. Por ejemplo, ahorita estaba sacando más o menos cuentas de cuánto se ha invertido en el canal desde que se creó en noviembre del 2018 hasta la fecha, ya constituido con todo y el equipo personal, etcétera, etcétera. Estamos alrededor de los $300,000, con todo y equipo personal que se paga mensualmente, etcétera, etcétera. O sea, es una cantidad. ¿Por qué? Nosotros salimos por el streaming, que pues afortunadamente las redes son gratis, pero por broadcast salimos a través de digamos, de toda la capacidad técnica que tiene el canal estatal, el canal del Poder Ejecutivo, que nos facilitó, ahora que hablábamos de las nuevas tecnologías y del proceso de la conversión tecnológica hacia lo digital, pues aprovechamos el tercer canal de la plataforma
de broadcast del Estado, de tal suerte que esa infraestructura, tanto de antenas, transmisores y todo lo que nosotros sabemos que se requieren para transmitir, en este caso desde un cerro que lo llaman Cerro del Cuatro aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, pues desde ahí transmitimos aprovechando la infraestructura pública del Estado, que le pertenece a todos los jaliscienses, está aprovechando otro poder como es el legislativo, la tercera señal, de tal suerte que no invertimos un solo centavo en lo que viene siendo transmisión, que ustedes saben, pues es una de las cosas más caras. Entonces aprovecha incluso la infraestructura que tiene el Ejecutivo para cumplir con una función de difusión de un poder tan importante como es la máxima tribuna que tienen los pueblos, que son sus congresos, sus parlamentos. Por eso, Samuel, la necesidad de que más allá del aporte económico, tener que capacitarnos, que prepararnos nosotros humanamente para pensar cuál es el sentido y el objetivo de nuestra comunicación, ya que no somos los representantes del pueblo, porque no somos los mismos legisladores, pero somos operadores del sistema, y como operadores del sistema tenemos que ir todo el tiempo imaginando y pensando cuáles son las estrategias para poder llegar de la mejor manera posible al ciudadano. Tenemos que ser esa herramienta de tracción entre lo político y la vida real y común de que vive la gente, y tenemos que, de un lado para el otro, digamos, siempre recibiendo y entregando de un lado y del otro, pero siempre ese engranaje tiene que estar funcionando para que el político no esté viviendo dentro de una brújula, de una burbuja, sin tener el contacto y la necesidad de saber lo que está sucediendo en su comunidad, y para que la comunidad pueda entender y saber qué es lo que está haciendo el político en su marco de representación. Entonces ahí tenemos el rol claro y esencial que tienen los canales. Además, decía que en cuanto al tema del financiamiento y de utilizar las estructuras, ¿no? Acá, bueno, con otros gobiernos anteriores, acá hubo planes de Argentina Conectada, de satélites producidos acá, de televisión digital, de una red de televisión digital. Lamentablemente después se vieron frenados, pero como vos decís, utilizar estructuras existentes. Y sobre todo, como dije al principio, acá en Latinoamérica hay una tradición muy fuerte de medios públicos y de cooperación, y que tiene que ser aprovechada y que tiene que ser trabajada. Me acuerdo la primera vez que nos cruzamos con la gente del Parlamento Europeo en el Parlatino, estaba el director, el vocero, el director de comunicación, Jaume Dut, y cuando me contaba los estudios, la tecnología, el presupuesto, todo lo que tenían ahí, y yo lo miraba maravillado, y él me dice, no, maravillado estoy yo de cómo ustedes trabajan justamente en red, y con lo poco que tienen logran lo que logran. Dice, yo no puedo creer que haya acá, cubriendo la Asamblea del Parlatino, 15 canales parlamentarios. Nosotros jamás hubiésemos llamado a 15 canales parlamentarios de Europa para trabajar en red o algo así. Nosotros tenemos el presupuesto, lo usamos, que también está muy bien, no digo que esté mal tener, ¿no? Un presupuesto adecuado, pero acá hay una historia, me parece una tradición de medios públicos y de cooperación, y que sobre todo en un momento aparte de crisis como la que estamos viviendo es importante retomar y destacar. La cooperación y la solidaridad también tienen que hacerse eco ahora en este momento, también en la comunicación. Pero además, compartiendo un poco lo que Luis nos apuntó al principio de la charla, cuando nos puso un ejemplo que él vivió directamente en el canal de Diputados TV Argentina, yo les quiero compartir otra. Cada vez la gente en insisto, muy corto tiempo que tenemos, de 1 año, 3 meses al aire, la gente curiosamente sí ha aprovechado la herramienta, no sé si tan masivamente o no, pero de que existe gente que está interesada en los temas públicos y en lo que se discute al seno del Parlamento, el Congreso, existe. Y recuerdo no hace mucho, unas 2 o 3 semanas, una sesión que se extendió hasta las 5 de la madrugada, desde la tarde del día anterior. Era increíble, pero la gente, las redes, ahora sí que benditas redes, porque nos permiten tener ese diálogo de ida y vuelta
el saber qué está opinando el público, no es una situación ya como antes de emisor y receptor que tanto nos enseñó y demás, sino que ahora la reciprocidad en la comunicación es constante. Las redes han permitido tener esta fortaleza y les comento, había gente, son sesiones complicadas, ustedes saben, se van a receso, los recesos son de 15 minutos y a veces duran hasta 1 o 2 horas, y la gente nos chateaba, nos ponía en el post, digamos, de la transmisión, aquí nos estamos esperando, despiertos, aquí no nos vamos a mover, aquí estamos esperando. Entonces, a mí se me hacía muy interesante eso, ¿no? O bueno, el mexicano también, igual que el argentino, pues es muy, digamos, le gusta mucho parodiar, le gusta mucho bromear con algunos temas, y pues más de algunos dijeron, ya pasaron los 15 minutos o me perdí de algo y ya llevamos más de 1 hora. Entonces, la gente sí participa, y cuando hay temas importantes que involucra a diferentes esferas de la vida pública, hemos visto que la gente, claro que se conecta, comparte, tuitea, comenta, ve el televisor, y lo hemos visto poco a poco, que ya es, digamos, el canal Parlamento ya no es como cuando iniciamos, que de verdad nadie lo conocía. Ahora también gracias a los medios que nos han estado poniendo constantemente, criticándonos constantemente, pues también nos ha ayudado a hacernos difusión, ¿verdad? Entonces, digamos que todo sirve, Luis. Sí, es tan así, Samuel, también que también la práctica política va cambiando, digamos, no solamente tenemos la posibilidad de que los oyentes o los televidentes puedan adquirir y conocer algunas prácticas que son propias de los parlamentos, que sería muy interesante, que es como aprender a ver el partido, ¿no? Y eso es muy interesante, porque eso es una construcción de ciudadanía, sin duda, pero a la vez, vos ves que nos está pasando ahora, las extensiones de las participaciones de los diputados no tienen la extensión que tenían antes, son más cortitas ahora, quieren ser más efectivos, digamos, han como construido todo su lenguaje para lo audiovisual. Antes era efectivamente solamente un parlamento donde podían haber 1 hora, 1 hora y media hablando, una sola persona, con lo que implicaba que era imposible de seguir y de escuchar y de ver, y que después, bueno, iba a estar transcripto seguramente en la orden del día, en la versión taquigráfica. Pero hoy yo entiendo que esos discursos de los mismos parlamentarios están más focalizados en la imagen que en el texto propiamente dicho. Y esto ha sucedido, nosotros lo hemos visto en el recinto, que muchas veces se transforma en una especie de tribuna de la cancha donde cada uno tiene un cartelito porque quiere pedir por algo, o viene vestido de tal manera, o tiene determinada característica, y su banca misma le pone algún tipo de dibujo o de fotos. Y esto también hace a un surgimiento audiovisual de la discusión parlamentaria, que es bastante inédita, por otra parte, ¿no? Claro. Sí, con la pandemia también creo que los legisladores tomaron más conciencia aún, porque incluso muchas veces se legisló al respecto a la duración de las sesiones, a la duración del tiempo de palabra. Muchos parlamentos legislaron al respecto, y bueno, también hemos tenido anécdotas graciosas, ¿no? Que no vienen al caso de cómo se tienen que acostumbrar los legisladores al tema audiovisual, ¿no es cierto? Pero creo que también no solo la ciudadanía, sino también los propios parlamentarios fueron tomando conciencia de este tema audiovisual que mencionaba Luis, ¿no? Claro. Pues prácticamente es increíble, pero no sé si ya se dieron cuenta, estamos prácticamente a 1 hora de no parar de hablar, y creo que nos quedaría un tiempo más, pero bueno, tenemos prácticamente que despedirnos, y sí me gustaría hacerlo. Luciana, apuntaste en algún momento, y a mí eso me ha enriquecido, y quiero agradecerte a ti, a Luis y a todos los compañeros de ALCAP, porque en este chat que elaboraste, que creaste, he aprendido muchísimas cosas. Soy una persona que me gusta investigar, que me gusta ver experiencias en Europa, en Asia, de temas parlamentarios, de temas de la transición parlamentaria, y creo que ha sido muy enriquecedor para todos lo que se ha estado comentando en el chat, porque todos los directores
nos comparten lo que están haciendo, nos comparten, por ejemplo, ahora a propósito del tema de COVID y de las sesiones virtuales, pues fue muy enriquecedor para mí, porque pude también de aportar algunas ideas y participar a nuestros compañeros legisladores de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Y creo que fue muy provechoso. Me gustaría cerrar con eso. ¿Qué sigue para el CAP, para esta asociación y para los canales que también los veo muy activos todos los días en el chat? Están participando desde muy temprano para mí, a veces a las 3, 4 de la mañana ya hay mensajes, y me hace muy enriquecedor realmente. ¿Qué nos podrían apuntar, Luis, por favor, para que cierre Luciana el conversatorio? Mira, a mí me parece que estamos aprendiendo sobre la marcha y que es muy interesante porque nos tocó, ya te digo, estando un pie adelante, ya puesto en este ámbito de las tecnologías y del mundo digital que se viene. Yo lo que pienso es que tenemos que hacer un equilibrio para que tampoco esta excepcionalidad se transforme en una especie de nueva normalidad, sino que tendrán que volver los parlamentos a poder debatirse en forma presencial y a no perder esa necesidad de que no hagamos un recorte de todo, porque si no parece que todos recortamos un cuadradito en donde nos exponemos, y siempre me parece que el debate político y la necesidad de entender cuáles son las reglas de convivencia que vamos a tener en el futuro requiere de un ejercicio presente de cada uno de los representantes en un ámbito vivo. Yo, más allá de las circunstancias de estos tiempos en donde hay que cuidar la distancia, entiendo que si Dios quiere volveremos a algún tiempo a los parlamentos, y el canal debe ser una herramienta de la ciudadanía, tampoco debe estar apropiado por los políticos para su gestión, sino ser una herramienta de la ciudadanía, y para eso necesitamos lograr mayor estabilidad, que cuando cambian las gestiones políticas no cambien las estructuras de los canales, que puedan continuar de manera estable a fin de poder seguir constituyendo institucionalidad. Esto para mí es esencial y son los desafíos que tenemos por delante. Bueno, respecto a lo que decías del chat que tenemos, bueno, televisoras parlamentarias, los horarios a veces, hay gente de Europa también, de la televisión europea, de Francia, de Italia, entonces, bueno, por ahí algunos escriben, cada uno después lo lee cuando puede, ¿no? Pero la idea tanto del surgimiento de la asociación, del chat, del intercambio, como te dije antes, siempre es que bueno, que se activó mucho con esto, que nos movilizó a todos y que nos hizo actuar muy rápidamente en cosas que por ahí algunos conocían más, otros menos, y fue, como decís vos, fue muy enriquecedor toda la conversación y todo lo que pudimos intercambiar, y creo que ese debe ser el eje de la asociación, el trabajo en red, como te dije antes, la solidaridad, la cooperación entre los canales. Nosotros tenemos el proyecto siempre de nuestra propia plataforma de contenidos parlamentarios. Tenemos el proyecto colgado ahí en nuestra web, en alcap.tv, que también tiene sus redes sociales, así que pueden ver. Tenemos un mapa mundial ahí de televisoras parlamentarias, donde buscando el país con un clic se puede acceder a los canales parlamentarios del mundo. Tenemos proyectos de capacitación, de hacer una red de noticias parlamentarias para que todos nos sigamos conociendo y retroalimentando y construyendo una ciudadanía no solo nacional, sino también latinoamericana y caribeña, y en una construcción de ciudadanía de la patria grande, como decían antes, Luis. Claro, muchísimas gracias, Luciana Moser, quien es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual, ALCAP, parlamentaria. Gracias por haber estado con nosotros, Luciana, muy amable, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias también a Luis, y gracias también a ti, Luis Giovannino, secretario general de ALCAP. Gracias, nos antojaste tu mate, ¿eh? Un abrazo de hermano latinoamericano. Yo creo que nuestro proyecto tiene que ver con pensarnos como patria grande. El continente es muy extenso, es muy rico, muy diverso, es maravillosa. Nuestra América es maravillosa.
me emociona al decirlo y al pensarlo, en saber que estamos hablando desde Argentina a México y tantos queridos hermanos americanos por todo el continente. Tenemos que pensarlo en lo grande, así, a lo grande hay que pensarlo, como hacen ustedes en Jalisco, a lo grande, en toda América. Somos uno solo. Completamente de acuerdo. Un abrazo a Luis y a Luciana y sobre todo a usted, gracias amigos y amigas que estuvieron aquí sintonizándonos y que van a poder ver las repeticiones y también vamos a colgar en las redes sociales este conversatorio que fue realmente muy atractivo y muy interesante. Espero que les haya interesado, que les interese para seguir consultando. Nos completamos la hora exactita. Así es que, pues gracias Luis, hasta Argentina, gracias Luciana, un abrazo y que sigan estando bien y seguimos en comunicación. Abrazo, hasta luego. Gracias, chau, chau.